buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Recuerden que a partir de este momento estamos en sintonía, totalmente en vivo y directo, a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Descarguen nuestra aplicación disponible para iOS o Android, que esta conversación de hoy seguro les va a gustar porque nuestra invitada no podía ser otra en un inicio de campaña que Indira Urbanez, analista político. Indira, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo no podía dejar de venir porque además tenía tiempo sin visitar esta casa. Cuéntanos qué espera el pueblo venezolano a partir de hoy. Es una campaña muy corta, pero que inicia hoy precisamente. Corta y atípica. ¿Por qué? Porque, bueno, la oposición sigue perdida en sus propios dilemas. Lo importante, hay que rescatar que ciertamente por lo menos dieron un paso importante. El sector, por ejemplo, que hoy se aglutina alrededor de Enrique Capriles y Manuel Rosales, de por lo menos ir a la elección. La única crítica que les tendría es que tienen que terminar de asumir. Ya ellos dieron el paso. Entonces, mira, tú en política no puedes vacilar, Eliezer. O estás o no estás. Y yo no entiendo cuál es el problema que tienen los políticos de asumir una palabra que se ha estigmatizado, que se llama negociación. La negociación es necesaria. Y es política la negociación. Exacto. Es más, es contra natura en la política no hablar de negociación y de diálogo, porque si no, entonces vamos a la época de la barbarie, vamos al estado natural, vamos entonces a la imposición. A la imposición de las cosas. Entonces le tienen miedo a una palabra que se llama negociación y tratan de esconderla bajo la alfombra para que no le caigan a piña en las redes sociales, para que los radicales no los señalen. Y usted, si es político, si usted es un líder político de verdad, usted no le puede tener miedo a las redes sociales, usted no le puede tener miedo al radicalismo, porque precisamente ese radicalismo, que es el todo o nada, es el que quiere que nadie participe, que todo el mundo se quede. Pero llevó a muchos a esconderse de alguna manera, porque, por ejemplo, estaba inhabilitado y sorpresivamente apareció habilitado Enrique Capriles y ahora dice que sí va a participar. Él no apareció sorpresivamente. Ajá, eso se negoció, porque en política todo se negocia. Y yo estimo mucho, y no es algo que yo siempre le digo públicamente, porque si algo me caracteriza es que yo no me guardo nada. Yo estimo mucho a Enrique, y yo no entiendo cuál es el problema de asumir que hay una negociación. Ay, porque los maricorinos le van a caer encima. Así no se puede hacer política. La política es el arte de negociar. Y la negociación siempre es válida, no se le puede tener miedo a eso. Y tú, ay, no, ¿y con quién vas a negociar? ¿Quién tiene la llave de Miraflores? Tienes que negociar con Maduro, que es el dueño del poder en este momento en Venezuela. Tienes que negociar con las instituciones que representan al señor Nicolás Maduro. ¿Cuál es el problema? Aquí lo importante es asumir y decidir y decirle al país que ellos dieron un paso importante y valiente además. Porque hay que reconocer la importancia de mientras que un sector lo que quiere es llevar otra vez al país a los escenarios del 2014, 2015, volvernos a encerrar, que se acaben las medicinas, que se acaben los alimentos, que nos terminen de bloquear y de asfixiar. Bueno, este sector dice, no podemos cerrarle la puerta a la política, porque realmente participen y ganen o no ganen, el punto es que no te puedes aislar y arrinconar. Y dejar que el gobierno siga corriendo solo, además, porque si no, entonces, ¿cuál es el chiste de la política? ¿Hay liderazgo emergente en este momento en la política venezolana? Mira, yo quisiera ver más caras nuevas, en realidad, y esto lo digo como venezolana y como analista. Hay algunas se están presentando unas caritas, bueno, el problema es que uno dice, este liderazgo se ¿Pero de un sector o del otro? No, ¿o de ambos? Bueno, fíjate, el chavismo presentó muchas caras nuevas, por lo menos en su lista nacional, en el tema de la asamblea, y muchas mujeres, y eso hay que reconocerse, el chavismo en eso siempre ha llevado 3 pasos adelante por sobre la oposición. Pero, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos, Requesén en Miranda, ¿es una cara nueva? ¿No es una cara nueva? Porque Requesén viene a hacer política de hace rato, lo que pasa era un gallo es que, capado. No lo sé, bueno, es posible. Lo que sí es importante es que decidieron participar. Y lo segundo más importante es que si van a cortar con el radicalismo, lo hagan de una vez por todas. Es decir, no se pongan otra vez a inventar. No es que si pierden el 25 de mayo, entonces van a salir otra vez a cantar fraude, a decir que el CNE les robó los votos. O sea, ese sector político tiene que madurar. Mira las consecuencias de haberse salido de la política. No tienen estructuras partidistas fuertes, la gente no tiene uno de los mayores retos, primero porque es una campaña muy corta y segundo porque es muy atípica, entonces tienen que salir a convencer a la gente de por qué ellos son una opción electoral. Y entonces en ese proceso el chavismo se los lleva por delante. ¿Por qué? Porque el chavismo no se ha salido del juego político, el chavismo tiene 25 años engrasando esa maquinaria, engrasando ese pesú, engrasando a la gente todas las semanas con una actividad, vamos, que si los de la calle, que si los del club, que si no sé qué, y eso es
todos los que sabemos cómo funciona una estructura política, sabemos que eso es vital. Tú no puedes dejar a la militancia sin hacer nada, porque se te va a otros partidos o simplemente se retira de la política. Eso iba a preguntar, ¿habrá saltos de talanquera en este proceso electoral? Hemos visto, por ejemplo, en Zulia que se quitaron una franela y se pusieron la otra. Mira, eso es normal en cualquier proceso electoral, casi siempre pasa, además es parte de la competencia. Tú buscas, incluso los chavistas buscan ver qué le pueden robar a la oposición y la oposición busca ver qué le puede robar al chavismo. Eso es sano y eso está dentro de las reglas permitidas de la competencia. Lo importante es que no sean unos saltos de talanqueras por conveniencia, sino que sean unos traspasos políticos por convicción y porque de verdad, bueno, haces el trabajo político y al final yo termino convenciéndote a ti, vente conmigo que yo soy una mejor opción. Y eso es lo que la gente necesita hoy ver sobre la mesa. El mayor reto, tanto de chavismo como de oposición, es poner una oferta electoral. ¿Qué le ofrece el chavismo hoy al electorado y qué le ofrece la oposición al electorado? Un país que enfrenta sanciones, en un país que sigue enfrentando las amenazas, bueno, de esta geopolítica internacional que Trump tiene convulsionada. Y que ahora enfrentan nuevas situaciones. El caso del secuestro de la niña de 2 años que ayer habló el presidente Nicolás Maduro, que es solo un caso de los más de 20.000 casos según estudios que hay, no solo en Estados Unidos, sino también en Colombia, donde nos quitan a nuestros niños venezolanos. Uno de los principales temas que debería de tener la oposición como bandera es precisamente primero, recuperar el tema de nuestro gentilicio. No es posible que los venezolanos hoy estemos estigmatizados en el mundo. Todos los venezolanos entonces son del Tren de Aragua. Los únicos delincuentes que existen en el planeta es porque son venezolanos. Y eso es gracias a la oposición extremista liderada por la señora Machado, que, bueno, en ese proceso de creer que de esa forma podían generarle un daño a Nicolás Maduro o tumbar a Maduro, entonces mira quiénes están pagando las consecuencias. La oposición tiene que pronunciarse. Yo ayer hacía un análisis, una revisión y veía con asombro cómo desde la oposición nadie se está pronunciando por el caso de la niña que fue secuestrada, que fue robada. Eso ya ni siquiera es un secuestro, fue robada, fue arrancada de los brazos de su madre en Estados Unidos. Y su padre, no, porque es que sospechamos que es que son del Tren de Aragua. Bueno, pero igual, eso es una criatura, eso es una menor, tiene derecho, hay que resguardarla, hay que protegerla. Y nadie ha dicho, por lo menos el sector opositor no he visto que nadie haya dicho nada. Entonces, ¿cómo quieren llegar al poder si no son solidarios con el dolor del pueblo? ¿Cómo quieren llegar al poder si no son solidarios con las familiares de los 252 venezolanos que tenemos en el SECOT? De esos 252 venezolanos que están en El Salvador, yo no niego que pueden haber algunos que hayan transgredido la ley, pero lo que nos dan los datos, los análisis, las denuncias, incluso de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, como Amnistía, dicen que la gran mayoría de esos 252 que están allí, más de un 70-80%, son inocentes. Y que además no cometieron delitos en El Salvador, sino en otro territorio, y eso la ley es bien clara, pero tenemos que hacer pausa. A regreso seguimos. La dictadura del tiempo. Analista político, estos puntos de vista, ya venimos con más. Seguimos conversando con Indira Urbanejas, analista político, aquí estos puntos de vista. Quedamos en la parte anterior hablando sobre estos venezolanos que se encuentran en el SECOT. No hay otro nombre que secuestro para ellos, sí, porque los llevaron de un estado donde, por cierto, una oposición le dijo que era la maravilla del mundo, que allí todos los sueños se iban a cumplir, y de ahí los sacan presos y además a un tercer país donde son tratados incluso con violación de sus derechos humanos. Bueno, pero es que fíjate que están allí, lo debatía el otro día en un programa con un representante del gobierno de Nayib Bukele, y yo le decía, pero ven acá, ellos ni siquiera están sentenciados, porque el negocio de las cárceles es un negocio que se está poniendo de moda. Y lo primero que ellos alegan, bueno, Holanda en algún momento le alquiló sus cárceles a Noruega, por decirte. Bueno, está bien, pero cuando usted se convierte en un carcelero, lo primero que usted tiene que hacer antes de recibir a ese huésped, porque de verdad que ese negocio para mí no es ni siquiera ético, pero bueno, vamos a suponer que el señor Bukele quiere ganar dinero con eso, está bien, pero él se tiene que cerciorar que cuando él le llegue un huésped de eso, ese huésped venga con una sentencia y con un debido proceso, y ninguno de los 252 venezolanos que están allí, sean delincuentes o no sean delincuentes, tienen debido proceso, porque ellos ninguno fueron sentenciados por un juez, ellos ninguno fueron presentados, no saben ni siquiera los cargos, los delitos por los cuales se los llevaron al SECOT. Por eso es que el fiscal general, y yo respaldo esta postura, habla de la trata, del delito de trata de personas. Pero además Bukele ha dispuesto o ha propuesto un canje. Sí, pero ese canje es una hipocresía. Él propuso eso porque él está asustado, porque él sabe que se le viene encima, primero todo el tema de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos, que antes del caso de los venezolanos secuestrados en El Salvador, ya venían denunciando porque allí en el SECOT y a la oposición salvadoreña
también él le ha maltratado, y además muchos de esos que están allí en El Salvador están en condiciones inhumanas. Entonces él ya tenía las organizaciones de derechos humanos encima. Con esto de los venezolanos se le acentuó, pero además Bukele sabe, y sus abogados ya le han dicho, que él puede enfrentar una acusación en la Corte Penal Internacional, porque el delito de trata de personas es un delito que está penado por las leyes y los convenios internacionales, porque además ¿qué hace falta para tipificar el delito de trata de personas? Primero, que esa persona haya sido llevada allí en contra de su voluntad, bajo engaño, bajo coacción, y eso fue lo que sucedió. Pero además que tiene que haber un rédito, tiene que haber alguna contraprestación. Bueno, el señor Bukele cobra $20,000 por cada uno de esos venezolanos. Entonces, el delito sí tipifica, y eso puede ser llevado a Venezuela, puede presentar, o un tercer país puede presentar una denuncia contra Nayib Bukele en la CPI. Y por eso entonces se asustó. ¿Y cuál fue la mejor solución? Ay, déjame, porque ellos creyeron que Maduro es tonto. Entonces que Maduro le iba a comprar el canje así de inmediato. Y yo he propuesto, y yo lo ratifico hoy aquí en las cámaras de este canal, de que ciertamente deberíamos aceptarle el trato, pero no por los 252 venezolanos que están allí y los que ellos dicen aquí presos políticos, porque los que están aquí tienen un proceso legal. Los que están aquí en las cárceles de Venezuela saben por qué están allí. En cambio, los 252 que tenemos allá ni siquiera saben por qué están allí. Entonces tú tienes que cambiar peras con peras y manzanas con manzanas. Tú puedes cambiar pera por manzana. Entonces yo le propongo al presidente de la República que capture a María Corina Machado, que capture a Juan Pablo Guanipa, que agarre a los secuestrados que tenemos, a los autos secuestrados, porque ellos se encerraron en la Embajada de Argentina aquí en Caracas, y que entonces se los mandemos a Bukele y Bukele nos manda a nosotros nuestros 252. Eso sí sería un trato justo. Pero también hay un inicio de campaña donde se espera sorpresas o se espera que esto continúe como va haciéndolo, porque María Corina Machado, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? María Corina Machado tiene sus gallos tapados porque ella en el fondo sabe que es un error garrafal lo que está haciendo en este momento de haberse ausentado y de tratar de torpedear la elección. Ella igual intenta camuflajear y meter a algunas personas para ver si después si llegaran a ganar y estar en la asamblea, ver cómo pueden seguir con su política del saboteo. Eso es así. Pero ella nunca va a asumir eso, porque ella necesita seguir en su narrativa de que esto es una dictadura, de que no hay espacio para la participación política y de que esto es un régimen y que por eso tiene que venir todas las fuerzas intergalácticas a sacar a Nicolás Maduro. Esa es su postura. Ella no es una demócrata. María Corina no cree en la democracia. María Corina es una niña malcriada, berrinchuda, que su familia le dijo que ella iba a ser presidenta, y ella hoy lo único que aspira es que Marco Rubio convenza al señor Donald Trump de que saque a Maduro y de que ella llegue a Miraflores, porque además es la única forma que tendría para llegar. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Si es que ella está inhabilitada, no la dejan participar. Bueno, pero es que más allá de eso, si María Corina Machado fuese una líder política, las calles de este país estarían incendiadas buscando y reclamando a su líder. María Corina Machado, la última vez que intentó hacer una aparición pública el 9 de enero del año 2025, no logró ni siquiera movilizar más de 2,000 personas. Y no es un tema de miedo, Eliezer, porque esa falsa narrativa que dicen, no, es que la gente no sabe por qué tiene miedo, porque la policía, porque la guardia los va a reprimir. No, eso es mentira. Mira, en la primavera árabe, en las revoluciones, cuando los pueblos de verdad están convencidos que tienen que defender una causa, salen y no importa si les van a echar bomba lacrimógena, si no les importa nada. Y eso no ocurrió en Venezuela. Eso pasó el 12 de abril. Eso pasó el 12 de abril, el pueblo que salió a la calle a reclamar a Chávez. Eso pasó el Caracazo, que fue, bueno, la gente ya no se contuvo y salió a la calle y no le importó si los mataban o no los mataban. Eso no ha ocurrido en el caso de María Corina Machado. ¿Y por qué? Porque ella no es una líder. O sea, María Corina Machado no está inserta en el corazón de Venezuela. Claro que ella tiene un grupito. Nosotros hemos medido el radicalismo se ubica más o menos entre un 12 y un 13%. Ella le habla a esa audiencia y mueve a esa audiencia. ¿Qué tiene el radicalismo a favor? Que no tiene, y eso va a influir mucho en la elección. Tiene mucha red social y tiene mucha bulla en los medios y en las redes sociales, que no lo tiene lo que yo llamo la oposición democrática, porque al final del día, nos guste Caprile o no, nos guste Rosales o no, nos guste Bernabé Gutiérrez o no, nos guste Luis Eduardo Martínez o no, por el hecho de estar en una carrera electoral y participar en las elecciones, hay que considerar que son demócratas. Ahora, pero son demócratas y el discurso regularmente es que no confían en el CNE, que es un fraude, que ganó el otro sector porque la oposición no le fue reconocido su voto. Incluso muchos de ellos no reconocen hoy la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 7:46 de la mañana y yo me voy a atrever a decir que ellos dicen esas cosas porque son unos estúpidos políticos. Porque mira,
Cuando vas a participar, ¿cómo tú vas a participar y le vas a pedir el voto a la gente diciéndole, vote por mí, pero es que le pueden robar el voto? Voten por mí, pero el CNE no sirve. Voten por mí, pero el 28 de julio le robaron la elección. Eso se llama estupidez y madurez política. ¿Tú sabes cuál? ¿Tú quieres que yo te diga a ti qué es lo peor que le está ocurriendo a la política de nuestro país? Que está llena de inmaduros, que está llena de imberbes y de un liderazgo que está desgastado. Por eso mi mayor apuesta es que para las próximas elecciones tengamos más mujeres, más jóvenes y nuevas caras, Eliezer. ¿Por qué? Porque la grandeza del país y la evolución de la política está estrechamente vinculada con la capacidad del liderazgo. Entonces, si tú tienes un liderazgo estúpido, tú tienes una política estúpida, y es la política de la estupidez. Vote por mí, pero el CNE le va a robar el voto. Pero qué estupidez, al contrario. Usted tiene que ir a convencer a la gente y decirle, mire, quizás no tenemos las condiciones que siempre hemos querido, pero tenemos que participar, y además el voto válido y la importancia de que todos nos unifiquemos. Lo que pasa es que tú también tienes que justificar por qué pierdes. Y ellos pierden, ya yo le dije los números. Yo no creo que ellos vayan a tener mayor ganancia en esta elección por un gran motivo. Primero, porque están divididos en 3.000 pedacitos. Segundo, porque no tienen una propuesta electoral convincente. Tercero, porque insisten en esa política tonta de, bueno, sí voy, pero no voy. Bueno, me habilitaron, pero no me habilitaron. Bueno, me dieron la tarjeta, pero no me la dieron. No vale, los políticos tienen que asumir. Una política inmadura. Será por eso que tenemos un presidente maduro. Hacemos pausa. A regresar más información. Esto es Punto de Vista. Bien, continuemos con más de Puntos de Vista. Indira Urbaneja con nosotros. Indira, ¿qué espera la oposición, además de esas 4 gobernaciones que ya tiene en este momento? ¿Las puede repetir? ¿Puede perder alguna de ellas? Yo los veo perdiendo algunas de las que tienen. Es posible que conquisten alguna nueva. Todo va a depender de cómo logren movilizar a la gente. Pero si ese es el discurso, yo espero que hoy hagan un mea culpa y que como el inicio de campañas hoy, entonces borren cassette, borren todas las tonterías que han dicho hasta hoy y empiecen con un nuevo discurso. ¿Cuál tiene que ser ese discurso? El discurso primero tiene que ser a reafirmar que la vía para nosotros resolver nuestras diferencias políticas es el voto y es hacer política. Que los problemas del país no se van a resolver ni con una intervención militar extranjera, ni con Marco Rubio todos los días amenazándonos, ni con las locuras de Trump, ni esperando que llegue la corte marciana. De esa forma no se va a resolver los problemas del país. Entonces tienen que salir a ratificar que la vía es electoral. Lo segundo que tienen que hacer es ya corten con ese tema radical, olvídense que si el mundo, que si el 28, ya están en una nueva fase. Salgan a decirle a la gente por qué ustedes tienen que estar en la Asamblea Nacional. Salgan a decirle a la gente por qué ustedes tienen que estar en las gobernaciones. Si la oposición no hace un cambio de narrativa y un cambio de actitud, yo veo muy difícil, Eliezer, incluso que logren. Las más seguras que yo veo, obviamente, es la de Nueva Esparta, con Morel Rodríguez. Yo creo que ahí Morel repite. El caso de Cojedes, particularmente, un gobernador que tiene allí un periodo, pero que fue expulsado de su partido político por decidir presentarse nuevamente. Sí, es posible que incluso la población electoral de Cojedes, en castigo a eso que le hicieron a ese gobernador, salga y lo vuelva a respaldar, porque es lo que estamos diciendo. Hay que castigar en esta elección, hay que castigar al radicalismo y decirle al radicalismo, es que no te cansas 25 años cometiendo los mismos errores, o sea, vas a seguir. Es una política hasta contradictoria. La señora Machado dice que ellos ganaron, que ellos le ganaron al presidente Maduro. Bueno, más a mi favor, porque no vas a la elección y vuelves a ganar entonces. No es que nos van a volver a robar, bueno, entonces vuelves a cantar fraude otra vez. ¿Ah? Pero ve a la elección. Pero lo que pasa es que el acto de ellos, mira, tú no te has dado cuenta que ellos más nunca hablaron de las actas fakes. Las dejaron por allá depositadas en Panamá y más nunca hablaron de eso. En resguardo, según ellos. Y más nunca hablaron de eso. Tú no ves que ya María Corina ni siquiera habla del mundo. Porque ellos sí saben la torta que pusieron el 28 de julio. Y ellos saben que con un segundo gran lugar, que fue lo que recibió Edmundo González, el segundo gran lugar, podían haber planteado una negociación con el gobierno y podían haber planteado una apertura de la política, pero ellos se empeñaron en irse por el camino que no era, por el camino de decir que fraude, que le habían robado la elección, que Edmundo es el presidente electo, que se iba a juramentar en Narnia. Nadie los respaldó. Mira, Eliezer, con las ganas que nos tienen a nosotros las transnacionales petroleras, con las ganas que nos tiene Estados Unidos, ¿tú crees que si de verdad allá en Estados Unidos estuviesen seguros de que aquí hubo fraude y de que Edmundo fue el ganador, tú crees que ya no hubiesen tomado alguna acción mucho más fuerte contra Venezuela o lo hubiesen juramentado? Porque si se dieron el tupé de juramentar a Guaidó, que nadie lo había elegido,
Entonces, ¿por qué no iban a juramentar Edmundo González si supuestamente había ganado? Hay un panorama político en la Asamblea Nacional que también puede jugar en los próximos días porque tiene una minoría en la oposición y están buscando tener algunos otros representantes. ¿Puede esto cambiar luego de las elecciones? Mira, mi deseo como venezolano y como analista es que la asamblea se equilibre, porque la política necesita equilibrio también. Yo siempre le he dicho al chavismo que una de las mejores formas para que el chavismo se perfeccione y evolucione es que tenga una buena oposición, y una buena oposición que le haga contrapeso, no que salga con estas niñerías y estas inmadureces. Una posición inmadura. Una posición inmadura. El chavismo necesita una posición de altura, nacionalista, de nivel, que le diga sus 4 cosas, pero que se las diga con coherencia y que se las diga con argumentos también. No es oponerse por oponerse. Entonces, a mí me encantaría ver una asamblea equilibrada 50 y 50, pero yo, lamento ser fatalista, lo veo un poco difícil, porque si ¿Fatalista la oposición... o realista? Sí, yo soy de la realpolitik, pero te digo, hoy empieza la campaña, hoy es martes 29 de abril, 7:54. Usted, señor opositor, tiene la posibilidad de aquí al 25 de mayo de cambiar a lo mejor esta correlación que yo te estoy diciendo ahorita. Es posible ver una asamblea de repente 30-70, 40-60, eso sería interesante porque sí necesitamos nuevas y más voces en la asamblea. El chavismo no puede seguir gobernando solo, pero no es culpa del chavismo que la oposición no salga con buenas estrategias. Ahora, pero esto es parte del escenario político de este año, porque además Sí. falta la elección de los alcaldes y se habla de una reforma de la Constitución, y al reformar la Constitución habría que tener también una elección porque tienes que legitimar los poderes. Totalmente. Yo creo... Vamos a ver cómo sale esta primera elección. Yo creo que la oposición y la oportunidad que tienen hoy Enrique Capriles, que tiene Manuel Rosales y que tiene también toda la oposición que sí se ha venido presentando permanentemente en las elecciones, que es lo que se llama la antigua Alianza Democrática, no sé si se siguen llamando así, pero lo importante, el reto que ellos tienen es ver cómo aglutinan fuerza, porque ellos después tienen que confrontar la reforma constitucional, que la reforma constitucional es el espacio ideal para reencontrar y reconciliar a las fuerzas políticas del país. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional debería ser un reflejo de un acuerdo entre rojos y azules, o entre los varios pintos y los rojos, o entre chavistas y opositores. ¿Para qué? Para que sea realmente un pacto social que ayude en lo que es el desarrollo del país. ¿Qué diferencia la oposición del chavismo en el caso de la organización política? Por ejemplo, hay candidatos que dicen, bueno, tengo 19 organizaciones que me respaldan, mientras que el candidato de aquel sector solo tiene al Partido Socialista del Gran Polo Patriótico. Bueno, lo primero que tiene el chavismo que no tiene la oposición es disciplina. Y la disciplina es esencial para cualquier cosa que usted quiera hacer en su vida. La disciplina es necesaria para usted ser exitoso en su carrera como periodista, en su carrera como empresario, en su carrera para lo que usted quiera hacer en esta vida, hasta para ser papa en el Vaticano usted necesita disciplina. Y la oposición no ha sido ni disciplinada ni ha sido estratégica. A la oposición le hace falta mucha estrategia. Ellos hacen tácticas, pero no son estratégicos. Por eso tienen 25 años fracasando. ¿Por qué digo que no tienen estrategia? Primero, cuando tuvieron un triunfo en el 2015, que ganaron la asamblea y el gobierno les reconoció y la Fuerza Armada les reconoció y el CNE les reconoció, no supieron administrarla. Después se inventaron todo ese tema del interinato, más de 3.000 millones de dólares a través de la USAID. ¿Y qué hicieron? Después entonces se inventan todo este tema de Edmundo González, logran ir a una elección, logran un segundo buen lugar, porque la diferencia de votos entre Edmundo González y el presidente Nicolás Maduro, mira, no era tan ancha, refleja lo que más o menos es lo que yo creo que es el país. 50% y un poco más se considera todavía de una fuerza distinta a la opositora tiene un 40 y tanto %, bueno, capitaliza eso y haz política y busca una negociación con el gobierno. No se fueron a inventar entonces toda esta locura creyendo que el mundo le iba a responder otra vez, le iba a responder otra vez y le iban a dar, ni Edmundo respondieron. Le iban a dar otra vez 3.000 millones de dólares
para poner un presidente ficticio, que fue lo que hicieron con Juan Guaidó. Rápidamente, Indira, ¿por qué es importante votar el 25 de mayo? Porque hay que fortalecer la democracia, porque hay que fortalecer la democracia protagónica y participativa, pero además, Eliezer, porque hay que castigar al extremismo, porque hay que castigar a los que impusieron sanciones, a los que piden sanciones contra el país, porque hay que castigar a los que están castigando a nuestros hermanos venezolanos en el SECO, en El Salvador, a los migrantes, porque hay que castigar a esa clase política que no quiere a los venezolanos, porque hay que castigar a la clase política que es socia de Marco Rubio, de los Crazy Cuban allá en Estados Unidos, que son socios y aliados de quienes quieren asfixiar y bloquear el país. Hay que castigarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te dejo la frase de hoy, porque para los inmaduros hay un maduro ya en gobierno. Amigos, gracias por acompañarnos. Indira Orbaneja con nosotros, analista político. Esto fue Punto de Vista. Que tengan todos buenos días.